falta ser cliente para vivir la experiencia Ford. Y estamos en este momento en compañía del hombre que nos va a ilustrar sobre algo que está pasando en el mundo. Sí. Capaz que no pensás lo suficientemente en eso, pero para él, a él le ocupa un espacio enorme de su atención y de su cabeza. Claro, porque por momentos toca y roza lo laboral de lleno más que roza. Estamos hablando de la carrera espacial, la nueva carrera espacial, la 2.0, porque si pensamos en carrera espacial nos tenemos que remontar a la primera para entender un poquitito para qué se hizo, por qué sirvió mandar un hombre a la Luna. De hecho, que hoy nos estemos comunicando así, vía satélite o usando internet satelital, o todas las cosas que a vos te parecen normales hoy y que no le buscas una explicación, tienen su nacimiento en algo que vos no entendías para qué se daba, como era la carrera espacial, que uno podría pensar que era la forma de medirse el tamaño o la potencia de justamente los dos países más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Que había algo de eso, ¿no? También de guerra tecnológica, de la guerra por tener la conquista tecnológica más potente y Sí, y para arrolladora. dominar al otro. Porque la tecnología avanzaba para dominar o controlar a la otra gran potencia. Estamos hablando de después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos y la Unión Soviética, que empezaron entonces, durante los primeros 12 años posteriores a la guerra, a reclutar cerebros alemanes que habían quedado ya sin poder de fuego, digamos, una vez que se disputan y se dividen el terreno de la Alemania entre Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido. Hay una cierta calma, conocido como Guerra Fría, que empieza entonces a recalentarse por momentos, más allá de algunas crisis puntuales, pero Sí, está un poco basada en había una teoría que se llama MAD, la de la Mutually Assured Destruction, la teoría de la destrucción mutua asegurada, Sí. que era nadie puede atacar a nadie porque todas las simulaciones posibles del armamento que tenés vos, el armamento que tengo yo, dicen que si yo te ataco, vos me atacás y todos morimos. Claro. Entonces, la paz estaba sostenida por Sobre porque está asegurado que nadie podía atacar a nadie porque los dos moríamos. Y mientras tanto, ¿por dónde se liberaba la energía? ¿O por dónde se seguía avanzando mientras eran dos perros mirándose, sacándose los dientes, pero que ninguno mordía a nadie? ¿A quién le puedo tirar un cohete? Claro, mientras tanto empezaron evolucionando desde los últimos cohetes más avanzados, en realidad misiles de Alemania, que eran los B-2, que habían sido llevados adelante, que eran capaces, por ejemplo, de volar 300 kilómetros, es decir, distancias en términos de guerra muy grandes, que implicaban esto de asomarse a la órbita baja terrestre. Y a partir de ahí, von Braun, que era un científico alemán, fue tomado por los Estados Unidos, llevado a los Estados Unidos y a cambio de información, con el tiempo, porque no fue inicialmente el pionero en todo esto, fue el que termina después generando los mejores impulsos para la parte americana de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Por el otro lado, los rusos tenían a su héroe, que le fue mucho mejor, porque desde el 57 hasta casi la caída del muro, que fue la carrera espacial 1.0, por decirlo de alguna manera, fue la Unión Soviética la que dio los pasos más importantes. Vos mirás, pero Estados Unidos puso nombre en la Luna, sí. Se comió la frutilla del postre, sí. Pero todo el postre lo hizo la Unión Soviética. Desde el primer satélite, Sputnik en 1957, que imagínate que los fantasmas que se despertaban alrededor de que un país pudiese sobrevolar el planeta sacando fotos sin saber qué podía hacer el otro. Sí, y más en una época de un espionaje muy fuerte. Bueno, Claro. es increíble la cantidad de, no sé, suspicacias, fantasmas, repito, que se inventaban sobre qué estaba haciendo el otro. Pero bueno, como te decía, los primeros pasos y los más importantes, poner un satélite en órbita, poner un animal en órbita, que fue todo en 1957, Laika, la perra que despega y que muere en el aire. Poner un humano, Yuri Gagarin, a orbitar ya en 1961, llegar a la Luna, impactar en la Luna con un objeto, también exactamente la primera cosmonauta. Bueno, todos esos pasos lo fue dando Rusia primero hasta que en 1969 la misión de Apolo 11 logra llegar a la Luna. Eso era espectacular de la Guerra Fría, que eran astronautas eran occidentales y cosmonautas eran soviéticos. Claro, la manera de llamarlos sigue siendo así. Te digo que, sí, todo tiene que ver con dejar impresa la marca de cada uno en cada uno de los logros, pero hoy cambió. Y empecemos a hablar de cuál es la carrera espacial hoy, porque ya cambió, ya se llegó a la Luna. De hecho, los principales actores han cambiado también. Estados Unidos sigue estando, diciendo yo ya llegué, pero ahora se ha sumado China a la carrera espacial. Si se quiere, bastante de acuerdo está Rusia,
que ha cooperado con los dos, porque en la Estación Espacial Internacional, que es esa nave que orbita la Tierra, Rusia, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, están de acuerdo con un montón más de países en ese objetivo, pero desde el 2011 una idea en el Congreso de los Estados Unidos, una enmienda, la enmienda Wolf, porque así se llamaba el senador que la impulsó, determinó que estaba prohibido que Estados Unidos le compartiera información a China sobre avances tecnológicos y sobre todo la parte espacial. ¿A China específicamente? A China específicamente. ¿Por qué? Porque China, por su forma de gobierno, tenía fuertemente contaminado, digamos, todas las investigaciones con la pata militar. Y también sucede eso en la seguridad en los aeropuertos. Hay una especie de comunidad mundial sobre los aeropuertos que yo te vigilo a vos me vigilás a mí, siempre y cuando tu aviación no sea, como pasaba en Argentina, dominada por la parte militar de tu país. Porque ahí ya no me interesa que nadie me venga a ver a mi país si vos tenés tintes militares en tu observación. Y en este caso, entonces, a China, bajo la excusa de que el gobierno de China estaba siendo fuertemente desconfiado por los Estados Unidos, vimos hasta el intento de prohibir TikTok, digo, ¿no? Por claro. sospecha de espionaje. Ya se empezaba a dar otra vez de manera fría una tensión que hizo que desde el 2011 a esta parte China dijera, bueno, no me compartís nada, arranco desde cero, me pongo a estudiar desde cero, con un método que es lo que generalmente se le da bien a los gobiernos que no permiten muchas opiniones, que es cumpliendo su método a rajatabla. Nadie se opone, nadie viene con, no, y si lo hacemos de esta manera, se hace así y se hace. No, y creo que también hay algo de la cultura china versus la cultura occidental, más allá del tipo de gobierno, que tiene que ver con el tiempo y la paciencia, ¿no? Que es como, acá nos moriríamos de ansiedad y si no hay resultados en 2 años, hay que desmantelar todo y armarlo de vuelta. Claro. Y ellos es como, bueno, vos tranquilo, vos andá. Bueno, de hecho, desde el 2011 esta parte, ya China había empezado a avanzar en la previa del 2011 y eso fue lo que le generó suspicacia. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Porque en poco menos de 20 días ya empezamos con la primera fecha para lanzar humanos hacia la Luna por parte de Estados Unidos después de la década del 70. ¿Con la idea de que alunicen? No, con la idea de lo que hizo el Apolo 8, que fue una misión que sobrevoló la Luna, dio un par de vueltas, no bajó, no alunizó y volvió. Ahora, Artemisa 2. Artemisa es la hermana de Apolo, ¿no? En la mitología griega. Entonces, fíjate que Apolo fue la que permitió llevar el hombre a la Luna. Ahora Artemisa intenta volver a la Luna con la Artemisa 3. Recién estamos en Artemisa 2. La Artemisa 1 fue un sobrevuelo de la cápsula sin gente. Esto fue hace un par de años. Ahora estamos intentando, los Estados Unidos están intentando entre febrero y abril orbitar la Luna para antes del 2027 llevar humanos nuevamente a la Luna. ¿Nunca más hubo humanos sobre la Luna? No, fueron media docena de misiones que sí lo hicieron hasta la década del 70 y después no volvió más. Pero China... pero después de los 3 clásicos, sí, después de la del 59 hubo de vuelta después humanos del caminando en la 69 Luna. la primera, sí hubo 5 o 6 misiones. Del 69, perdón, sí. Casi una quincena de astronautas que sí. Ok. Fueron muchos. Esa era mi pregunta. ¿Y por qué después se dejó de ir? Es muy costoso. Es muy difícil, muy riesgoso, sobre todo en esa época, porque si ahora yo me pongo a explicarte el lío que hay que hacer para poder hacerlo de nuevo, decirte que con los cohetes, por ejemplo, empecemos con los pros y los contras. Estados Unidos viene diciendo una fecha y no cumpliéndola. Tiene una ventaja, que es la iniciativa privada. Estados Unidos le permite, por ejemplo, a Elon Musk desarrollar cohetes, pero no siempre cumplen las empresas privadas. Entonces, Claro, en China está más centralizado eso. en China vos tenés que cumplir lo que decís. Porque Eso, si no está el gobierno de China atrás. Entonces son pros y contras que realmente están ahora sí tensionándose entre ellos para ver quién antes del 2030 logra llevar humanos a Marte. Entiendo que a la Luna. No sé en qué cosas el escenario es parecido, en qué cosas el escenario es distinto. Sí sé que hay tensión entre potencias, pero sí. Hoy, ¿para qué decís que se hace toda esta inversión? Porque yo pensaría, qué sé yo, estando tan lejos de la Luna, capaz que te conviene invertir en mejor armamento. No tengo idea. Está bien. En ese momento parecía esto, la idea era controlar al otro desde lo armamentístico, desde el espionaje. Hoy en día la carrera espacial no es por llegar a la Luna, esto ya lo ganó Estados Unidos, es por quedarse en la Luna, es por llegar y armar una base. Y si bien no hay una ley clara sobre llego primero me quedo con la zona que colonizo, digamos, hay algunos vericuetos que podrían resolverse para el que llega primero. Estamos intentando llegar al polo sur de la Luna porque ahí hay agua.
en los cráteres, en la Sí. parte sur de la Luna, el Sol no pega de lleno, no derritió el hielo completamente, como sí lo hizo en las caras que nosotros vemos, y se dan condiciones propias para poder formar bases lunares. Y tengo una pregunta más sobre eso, que es, ¿para qué? Las bases lunares después te van a permitir, por ejemplo, llegar a Marte, que sería el objetivo de la misión Artemisa, ¿no? Ese es el verdadero objetivo. O sea, Va a ser- es más fácil, pregunta, no tengo idea de esto que estoy preguntando, lo estoy Sí. armando en el camino, pero es más fácil armar una base en la Luna y desde ahí mandar un cohete a Marte que lograr directamente mandar un cohete a Marte desde acá. Sí, y es fundamental también. Desconocemos el por qué muchas veces cuando vos estás corriendo los límites de la ciencia. Digo, no se sabe qué se va a encontrar bien sobre el polo sur de la Tierra, más allá de que los chinos De ya la Luna. llegaron, de la Luna, perdón, ya llegaron. La verdad es que el horizonte se va corriendo conforme que pero ya te digo, todo lo que estamos manejando ahora no hubiese sido posible si no hubiese existido esa competencia entre las grandes potencias por el dominio, por la hegemonía. Así que les propongo entonces que en los próximos 4 o 5 años estén atentos, porque ya no son noticias insignificantes esto de que la China logró llegar al lado oculto de la Luna. Es un artículo, lo pasás, pero ahí realmente se está jugando probablemente un tablero de ajedrez de quién demuestra ser la potencia más grande y quiénes se alinean a China para su proyecto de generar una base en la Luna. Para que entiendas que esto realmente roza la actualidad. Rusia está muy alineada con China. Venezuela estaba muy aliada con China. Si vos ves Capaz el que tiene otros mapa, quilombos ahora. bueno, pero digo, por ahí estos quilombos que tiene ahora están asociados a la alineación que venía teniendo con No, la China. alineación seguro, claro. Entonces, si te pongo a decir los países, Tailandia, Pakistán, hay un tablero que termina entonces en la carrera espacial manifestándose en el día a día de las noticias. Es una de las caras de la fuerza que se están midiendo tanto entre Estados Unidos y China, y Rusia por ahora más del lado de China. En la Se va a Igual todo licitar esto cambia en noviembre, José. un sistema de vuelos Sí, claro. espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales Exactamente. van a salir de la Sí. atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma Pues que sí. en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Me encantaría. Qué lindo Entendió sería. todo. Qué lindo sería. No, lo que decía es, de todas formas, esto se termina en noviembre, José. Eh, Porque en noviembre, según la profecía de Baba Vanga, llega la viene nave una nave espacial y vamos a tener el primer contacto con extraterrestres, con lo cual vamos a incorporar su tecnología y todo esto se va a reconfigurar. Yo cierro, soy un poquito más optimista. 5 o 6 de febrero, estén atentos, miremos a la Florida para ver si desde ahí despega entonces un grupo de humanos con la idea de acercarse de nuevo a la Luna, o si se sigue demorando. Gracias, José. Por favor. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo.